Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta de la Sagrada Familia. Las lecturas de Lucas 2, 22, 40. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Un buen domingo para todos. Cuando nacía un niño en Israel, había que cumplir 2 ritos establecidos por la tradición. El primero era la purificación de la parturienta. Se trataba de un legado de miedos ancestrales relacionados con el fluir de sangre. En todos los pueblos del antiguo Medio Oriente se pensaba que el fluir de sangre estaba vinculado a la negatividad de la que era necesario inmunizarse cumpliendo ciertos ritos. Por lo tanto, no es de extrañar que incluso en Israel existieran estas disposiciones. El segundo rito se refiere al rescate del hijo mayor, que era una disposición de la Torá, que decía que todos los primogénitos de los animales tenían que ser ofrecidos al Señor como una señal de que eran regalo suyo. Naturalmente no podían ser sacrificados los hijos y tenían que ser redimidos, y se redimían de 2 maneras. Los ricos ofrecían un cordero y los pobres en vez un par de palomas. Estos eran los 2 ritos a los que se refiere el evangelista Lucas. A nosotros nos interesa el mensaje que el autor sagrado nos quiere dar. Vamos a tratar de captarlo. El primer mensaje lo encontramos en la insistencia con que el evangelista recuerda la fidelidad de María y José a las prescripciones de la Torá. 5 veces dice que cumplen estos ritos porque la ley del Señor lo imponía. El primer mensaje que tomamos para nuestras familias. El punto de referencia de esta pareja que comienza su vida juntos es la Torá, la palabra de Dios. Cuando tienen que tomar decisiones o hacer alguna opción, se inspiran en la palabra de Dios. Están al comienzo de su vida de pareja y demuestran que están en sintonía en las elecciones que tienen que hacer. Este es un mensaje importante para nuestras familias de hoy, para nuestras parejas. En ciertos momentos quizás tengan que tomar decisiones incluso valientes. ¿Cuál será el punto de referencia? El consejo de los amigos. Se deben ciertamente tener en cuenta, pero luego al final lo que decide la elección es la palabra de Dios. Este es el primer mensaje. El segundo, ofrecen el niño al Señor. Y aquí también hay un mensaje importante para nuestras familias. Cuando llega un niño a la familia, es tentador pensar que el niño es de los padres. No, el niño es de Dios. Se entrega a los padres, se les encomienda para que se pongan al servicio del proyecto que Dios tiene sobre ese niño. Dios sabe el nombre, conoce la identidad profunda de este niño que le entrega a esta pareja. ¿Qué deben hacer estos padres?
deben entregárselo al Señor, entregarlo para el proyecto que Dios tiene sobre ese niño. Y por eso los padres deben preguntarse, ¿qué quiere Dios de ese niño? ¿Qué misión está llamado a realizar en el mundo? Y los padres deben ponerse al servicio de ese designio del Señor. Solo así se realizará la vida de su hijo. No realizarán sus sueños en el niño, sino los sueños de Dios. Entonces, el niño será realmente feliz porque se encontrará en su lugar. Y educar en la fe es mucho más que enseñar prácticas religiosas. Significa poner en el corazón de los hijos el diseño que Dios tiene sobre ellos. En esto consiste ofrecer su hijo al Señor. Y cada pareja cristiana debe realizar no un rito, sino ofrecerle su hijo al Señor para su proyecto. El tercer mensaje. Los padres ofrecen un par de palomas. El evangelista quiere enfatizar esto porque son una pareja de pobres. Desde el principio, Jesús está en medio de los pobres. No vino en la condición de los soberanos y gobernantes, de los grandes de este mundo, sino en la familia de los más pobres. Y luego viene Simeón a encontrarse con esta pareja. Simeón es un anciano que, como se nos dirá, ha estado esperando este momento durante toda su vida. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El rito que estaban a punto de realizar José y María es interrumpido abruptamente por la aparición de dos personajes sobre los que Lucas quiere llamar nuestra atención. El primero es Simeón, un personaje sobre el que los apócrifos también hablaron y nos lo presentan como un sumo sacerdote muy anciano, de 112 años. Es el protoevangelio de Santiago quien nos lo presenta de esta manera, pero no. Simeón no estaba vinculado al rito del templo, a los sacrificios. Él no era un sacerdote, era un profeta. Su vejez indica la larga espera de Israel para el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Ahora veremos dos personajes, Simeón el primero y luego Ana. Cuando María y José van al templo, el templo estaba plagado de peregrinos, muchísima gente, había sacerdotes, levitas, y sin embargo, cuando llega el Mesías tan esperado, solo dos personas son capaces de reconocerlo. ¿Y cómo es que solo Simeón y Ana reconocen
en ese niño al Mesías de Dios. Yo diría que es un poco lo que pasa también hoy. También el Mesías de Dios hoy llega continuamente al mundo con su palabra, con su evangelio. ¿Cuántos hay que son capaces de reconocer en esa palabra el mensaje del cielo, el Mesías de Dios que viene a salvar nuestra vida, para sacar nuestra vida de una condición pecaminosa, de no realización de lo humano y para introducirnos en la vida auténtica, en la vida de la libertad? ¿Cómo lo hicieron esos dos para reconocer al Mesías y solo ellos lo reconocieron? Hay características en estos dos personajes que les permitieron ver lo que otros no han visto. Y luego nosotros también deberíamos hacer después un examen de nuestra vida para ver si se cumplen en nosotros estas características que tienen estos dos personajes, porque si no las tenemos, tampoco nosotros seremos capaces de reconocer en la palabra, en el Evangelio, por tanto, en el Mesías que se nos presenta hoy, en cada momento, no seremos capaces de reconocer al enviado del cielo que esperamos. Veamos ahora estas características a partir de aquellas que el evangelista nos presenta en Simeón. Primera característica, es un hombre justo y piadoso. Dos características en realidad, son dos adjetivos. La primera, es un hombre justo. Significa que es un hombre sincero y leal, un hombre con un corazón puro. Para reconocer al Mesías de Dios hay que ser personas que vean lo que otros no pueden ver. Y para tener esta mirada se debe tener un corazón puro. Jesús lo dirá después en sus bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán lo invisible, verán a Dios. Si no tienes pureza de corazón, no puedes captar en esa palabra del Evangelio que hoy escuchas el llamado de Dios. Si estás apegado a los ídolos, si tal vez vas a la iglesia, pero tu mente, tu corazón van en otra dirección, no reconocerás en esa palabra que recibes la llamada del cielo. Luego, es piadoso. Eulabés en griego significa alguien que tiene cuidado de no extraviarse de camino. La primera característica que hemos visto en este personaje y que es un llamado también para nuestra vida, para darnos cuenta de las razones por las que no reconocemos la venida del Señor en nuestra vida a través de su palabra. Segunda característica, era uno que esperaba la liberación de Israel. Es uno que sabe esperar, sigue creyendo incluso en los momentos difíciles. Mientras muchos se están alejando del Señor, sigue creyendo en la palabra de Dios. Es exactamente lo que pasa aún hoy. Vemos a muchas personas que se alejan, que se dejan estar, que dejan de creer, que pierden la esperanza. Cuando estos escuchan al Señor que entra en su vida, no saben reconocerlo. Han perdido la esperanza, se han vuelto hacia otras metas, otros sueños en su vida. Tercera característica, es una persona que tiene como consejero el Espíritu del Señor. El Espíritu habla en nuestro corazón cuando somos puros de corazón. 3 veces en este pasaje se encuentra que Simeón está siempre atento
a lo que el Espíritu le sugiere. Él es quien le da sugerencias y estas sugerencias provienen del Espíritu Santo. Santo quiere decir diferente del razonamiento, de los criterios de este mundo. Cuarta característica. Es un hombre que mira hacia adelante. El Espíritu le hace mirar hacia el futuro, hacia la esperanza. Se mira al pasado, pero sin pesar si está iluminado y guiado por el Espíritu. Diría también que Simeón nos enseña a envejecer. Vemos que este personaje no quiere volverse joven otra vez. Ha completado su vida, no se queja por el mal que ve a su alrededor. Sabe que el hombre está hecho así. Algunos son más sensibles y otros menos sensibles a la voz del Señor. No insulta, no se queja, no culpa al mundo de su vejez. Sabe que ya no es joven, pero no culpa a nadie de sus dolencias. Es feliz porque le ha dado sentido a su vida y su vida tuvo un sentido porque siempre se ha dejado guiar por las sugerencias del Espíritu. Otra característica. Simeón es el que da la bienvenida al futuro, da la bienvenida a Jesús en sus brazos. Y para entender este gesto de Simeón hay que tener en cuenta que representa al pueblo de Israel que es fiel a la palabra de Dios, a las promesas, que cree en la lealtad del Señor a su palabra dada. Como toda la historia de este pueblo de Israel, que ha sido una espera del cumplimiento de las promesas del Señor. El gesto es muy significativo. Da la bienvenida al futuro en sus brazos. En el pueblo de Israel ha habido quienes no han acogido esta novedad en sus brazos. Han seguido manteniendo sus tradiciones, sus propias convicciones. Simeón no ha dado la bienvenida al futuro. Este es un mensaje importante para nosotros. También nosotros venimos de muchas tradiciones religiosas que han tenido su significado y sabemos que desde hace no muchas décadas esta palabra de Dios ha entrado en la iglesia, que antes había estado bastante al margen. Esta es la novedad. Quienes, como Simeón, abren el corazón para recibir en los brazos la novedad que es el Evangelio de Dios. Esta palabra que es el punto de referencia para todas las elecciones de nuestra vida. Luego tenemos el canto de Simeón. Canta, bendice a Dios, que dio sentido a toda su vida. Ahora deja a tu sirviente, oh Señor, ir hacia la paz. Bendice a Dios que le ha dado sentido a su vida. Es el canto que recitamos y cantamos al final de nuestro día. Deja que tu sirviente vaya en paz. El texto original dice que vaya en paz. No le teme a la muerte, porque es la muerte, después de todo, lo que da sentido a nuestra vida. La muerte nos está liberando de las ataduras de esta condición que tiene tantos límites, tantas flaquezas. Simeón, que verdaderamente vivió en plenitud, siempre guiado por el Espíritu, ahora le dice al Señor: ahora he terminado mi vida, soy feliz, estoy contento con mi vida. No me arrepiento. Ahora desátame
para que tu siervo pueda ir hacia la paz. Dice tu siervo. En la Biblia, siervo es un título honorífico. Es el más grande de los títulos honoríficos. Indica a aquel que ha puesto toda su existencia al servicio del plan que Dios tenía para su vida. Y concluye diciendo, ahora mis ojos se pueden cerrar porque han visto tu salvación. Es como Moisés cuando en el monte Nebo vio el futuro de su pueblo. Ahora puedo cerrar los ojos en paz. Y diría que estos ancianos nos enseñan a vivir. Todos hemos eh, conocido personas a quienes la jubilación incluso aceleró la muerte porque no entendieron el significado de toda su existencia. Para los ancianos de la Biblia, la jubilación es la muerte. La muerte es la jubilación. Se trabaja, se da todo lo que puedes dar hasta el último momento, porque esta es la visión auténtica de la vida humana. Toda la vida debe ser gastada al servicio de la misión para la que Dios nos ha enviado al mundo. Los padres de Jesús, que se sorprenden por este anuncio de salvación universal que Simeón pronuncia sobre este niño. Aquí es cuando Simeón le dirige a su madre la misteriosa profecía de la espada. Escuchémosla. El padre y la madre estaban admirados de lo que se decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre, mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Todos conocemos la interpretación tradicional de esta profecía de una espada que traspasará el alma de la madre de Jesús. Dejemos de lado la interpretación de las 7 espadas que atraviesan el corazón de María. La espada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una imagen simbólica de la eficacia de la palabra de Dios cuando penetra en el corazón de la persona. Ya no la deja en paz. Es como una espada de doble filo. También aquí indica esta palabra que es el mismo Jesús, quien vino al mundo, y es una palabra que penetra en los corazones de la gente. Jesús lo dirá, no vine a traer la paz, mi palabra es como una espada que divide, provoca decisiones. Y a veces nos enfrentamos a elecciones incluso dramáticas cuando escuchamos esta palabra. Yo diría que hay 2 interpretaciones de esta espada. Una es la de la imagen simbólica de la madre. La madre del Mesías es Israel. Y vemos que cuando ha llegado la espada de esta palabra, que es el Evangelio, en Israel se crea una división. Algunos han aceptado esta palabra mientras que otros se opusieron. Aquí está la división, una división muy dolorosa. Recordamos cuánto sufrió Pablo
debido a la no aceptación por parte de todo su pueblo del Mesías de Dios. Querían seguir ligados a sus convicciones, a sus expectativas, y no supieron reconocer al Mesías de Dios. Querían su Mesías. Aquí está la división en este pueblo. Y por lo tanto, esta palabra que ha llegado al mundo fue como una espada que dividió a este pueblo. Esta es la primera interpretación. Una segunda interpretación concierne, en cambio, a la misma María. Es una interpretación individual y esta interpretación hoy es cada vez más aceptada por los eruditos bíblicos. María ha experimentado en sí misma una división en su propia alma, en su camino de fe. María creció como todas las personas piadosas de su pueblo, según las tradiciones, según la catequesis que se enseñaba en las sinagogas, y cuando llegó esta palabra del cielo, también fue para ella una provocación. Y sabemos que incluso María tuvo momentos en los que ella no entendió las elecciones hechas por Jesús. Recordemos cuando desde el principio nos lo cuenta Lucas, pero también en este pasaje, María y José no entendieron qué es lo que Simeón estaba diciendo. Y luego en el templo, cuando Jesús tiene 12 años, sus padres no entienden lo que su hijo está eligiendo. Y también en María se ha realizado esta división entre lo que eran las concepciones del pasado y la novedad de esta palabra. Marcos en el capítulo 3 nos recuerda que María con todos los miembros de la familia fueron a Cafarnaún a aprender a Jesús porque decían que se había vuelto loco. ¿Qué decisiones está tomando? Esta división existió también en María y es exactamente la división que también nosotros experimentamos. Cuando llega la palabra de Dios, hay una provocación, una herida profunda porque estamos ligados a nuestras convicciones, a nuestros sueños. Y esta palabra muchas veces nos invita a tomar decisiones muy valientes, a veces incluso dramáticas. Y ahora Simeón sale de escena y aparece Ana, la profetisa. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Ahora entra en escena un personaje, Ana, la profetisa. Vamos a tratar de captar el simbolismo que Lucas le da a esta profetisa con mensajes para nuestra vida en el encuentro con el Señor. Se la presenta como perteneciente a la tribu de Aser. Era la más pequeña y la más insignificante de las tribus de Israel que se habían asentado
en la parte norte de la Tierra Santa, cerca del Mediterráneo. Era una tierra muy fértil. ¿Y qué había sucedido? Se había hecho rica y con las bendiciones materiales había llegado incluso las tentaciones. Y esta tribu se abandonó a lo que eran los pensamientos y comportamientos de los pueblos vecinos, de los paganos. Y esta tribu de Aser, rica pero espiritualmente superficial, desapareció de la escena porque se mezcló con los paganos. Y luego, cuando llegaron los asirios, la eliminaron y esta tribu de Aser desapareció para siempre. Aquí se presenta a Ana como perteneciente al resto fiel de esta tribu infiel. El mensaje que podemos aprender para nuestra vida, pase lo que pase, tantos abandonos que se puedan dar, también hay quien permanece fiel, quien sigue esperando las promesas hechas, porque el Señor es fiel a su palabra. Aquí están todos los simbolismos que el evangelista le da a la figura de esta anciana y viuda. Tiene 84 años. Ha sido fiel a su esposo, con quien vivió durante 7 años. El número 7 indica plenitud. Pero luego se convirtió en viuda y ahora tiene 84 años. Sabemos que Israel, la esposa del Señor, también se presenta como viuda. Viuda y por lo tanto ya no tiene fertilidad porque su esposo no está a su lado. Esta viuda es el símbolo del resto fiel de Israel que permanece esperando al esposo aún en medio de tanta infidelidad. Tiene 84 años. Este número es el resultado de 7 por 12. 7 es la perfección y 12 indica el pueblo de Israel. Ana representa a Israel que habiendo alcanzado el cumplimiento de su misión, ahora presenta al mundo al Mesías. Lo recibe en sus brazos y luego lo entrega a la humanidad. Esta Ana no abandona el santuario, no se aleja del Señor, del templo, porque esa es la casa del esposo. No va en busca de amantes, no tiene tiempo para perder, ya no va de casa en casa para pasar la tarde en parloteo inútil, en cotilleos, en calumnias, no. Sabe que los días de su vida son preciosos y deben ser vividos en la casa del esposo. Deben ser pasados en intimidad con él y al servicio de la comunidad. El que está enamorado de Cristo y por lo tanto es como la esposa para el esposo, ¿qué hace? Vive en armonía con él en el templo y luego cumple una misión muy importante: hablar de él, porque quien está enamorado no puede guardarse esta alegría para sí. Quien está enamorado de Cristo lo anuncia a todos los que necesitan de esta luz para dar sentido a su vida. Aquí está el mensaje de esta forma de envejecer de esta mujer, que tiene un mensaje importante para nosotros los ancianos.
Incluso los cristianos a veces se sienten inútiles, pero cuando han captado la alegría de estar con el Señor y han captado la luz de sus vidas que viene del Evangelio, entonces nunca pierden el tiempo y hasta los últimos años de su vida están llenos de sentido porque aún tienen una misión que cumplir, quizás en servicios humildes, pero preciosos que deben prestar a los hermanos. Y sobre todo, como esta anciana profetiza, tienen la tarea de hablar de Jesús a todos aquellos que buscan un sentido y una perspectiva alegre para su propia vida. Tienen un testimonio que dar, precisamente porque son ancianos, a los hijos, a los nietos, a los jóvenes de la comunidad, de una vida que tuvo sentido porque siempre se ha vivido en la fidelidad de una relación de amor con el Señor. Ahora escuchamos cómo esta visita al templo de Jerusalén concluye con los padres y con el niño Jesús. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. El pasaje del Evangelio de hoy concluye con el regreso de esta familia a Nazaret. Hay una anotación que se refiere al crecimiento de Jesús. Jesús no difiere en nada de los otros niños de su aldea. Crece con ellos, aprende con ellos, juega con ellos. Existe solo un detalle que lo diferencia de todos. Está lleno de sabiduría y de gracia de Dios. La sabiduría no es una erudición, es la sabiduría que enseña cómo vivir una, una vida auténtica. Desde el principio, Jesús manifiesta que en Él hay una fuerza que lo lleva a realizar una vida que es la perfección del ser humano. Y luego, la gracia de Dios. En griego gracia es charis. Charis es la belleza. El que se deja motivar por este espíritu que Jesús tuvo en plenitud, esta filiación divina se convierte en una persona espléndida, una persona que es bella frente a los hombres, porque es la realización de la persona auténtica. Aun siendo Dios el Hijo de María, ha aceptado en todo la condición humana, ha compartido todas las experiencias de nuestra vida desde su niñez. Estamos al comienzo de este año y escuchando cada domingo el camino y las propuestas de vida que Jesús nos hará, lo escucharemos siempre junto a nosotros. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.